Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 17, donde dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Toda la normativa legal establecida era sombra de la realidad venidera, ya que la sombra es lo opuesto a la sustancia. Es el cuerpo el que produce la sombra y no al revés. De modo que todo el ceremonial legal y los mismos sacrificios eran figura de la realidad de Cristo y de la obra, como enseña el escritor de la epístola a los Hebreos, cuando escribe diciendo en Hebreos, capítulo 8 y versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario de la antigua dispensación y su ministerio sacerdotal fueron diseñados para ser figura y sombra de la realidad celestial. Y todo lo relativo al culto y sacerdocio era figura y también sombra de la realidad espiritual del sacerdocio y sacrificio de Cristo Jesús. El antiguo orden era un bosquejo o boceto de la realidad, y el término utilizado significa literalmente lo que está por debajo de la realidad, ya que el antiguo sistema era también una sombra, que como tal solo permitía intuir la realidad de lo que se proyecta. Por ejemplo, el santuario terrenal y su sacerdocio era un atisbo de la gloria del santuario celestial, a donde Cristo entró para ministrar. Y más adelante, en el mismo escrito dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Así pues, aquella sombra proyectada en la ley tenía una realidad que la producía, que era los bienes venideros. Esta es la expresión del apóstol Pablo en el versículo cuando dice lo que ha de venir, referencia a la vida plena en el reino del Hijo de Dios, al que han sido trasladados los creyentes, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. En general, lo que ha de venir es la plenitud de la salvación en Cristo, que provee para el creyente, comenzando por ejemplo por la justificación y proyectándose a la experiencia de la vida eterna, no solo en este tiempo, sino también en la presencia eterna de Dios. En la nueva creación, muchas de cuyas cosas estaban prefiguradas en el santuario y de los sacrificios y también anunciadas proféticamente. Así pues, en el contexto Pablo está diciendo que el cuerpo que produce las sombras proyectadas en el ceremonial de la ley es Cristo, en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad y en quien los creyentes estamos completos. Cristo es la auténtica realidad de las sombras proyectadas en el antiguo pacto. Por tanto, volver a la ley supondría cambiar la realidad por las sombras, ya que algunos entienden que el cuerpo en el versículo tiene el sentido del cuerpo del creyente, que no es para la ley y sus ceremonias, sino para el Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 13, dice:
las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pero nótese también que esta interpretación está fuera del contexto que exige este pasaje en el cual estamos tratando. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En el desarrollo de la enseñanza sobre la exaltación de Cristo, sobre la filosofía, el legalismo y el misticismo, a la aplicación cristiana a la vida, tiene un notorio desarrollo, ya que los creyentes debemos estar atentos, cuidando de que nadie nos engañe, como dice el versículo 8, que nadie nos juzgue, como también dice el versículo 16, y que nadie nos prive. Y ahora Pablo va a advertir sobre el peligro de ser privados del premio. Pablo antes habló de ser juzgados y ahora avanza un paso más colocando al juez en demanda de ejecución de sentencia, cuando dice nadie os prive. Por tanto, no se trata de un juez divino, supremo y justo, sino de aquellos que se atreven a juzgar a los cristianos desde el plano terrenal y también humanista. El apóstol enseña a no permitir que nadie los descalificara y también en el día de hoy a que nadie nos descalifique. Nótese que aquí el verbo se usa para referirse a privar del premio de la victoria o privar de la victoria. Ya que Pablo posiblemente tenga en mente los Juegos Romanos, en lo que un juez de competición daba como válido o anulada la victoria conseguida legítima o incorrectamente. Pero concretamente, en este caso, la metáfora tiene que ver con un juez injusto que descalifica al que estaba corriendo bien la carrera cristiana. Así pues, la base de la descalificación es la de una espiritualidad aparente. La traducción de la Biblia Reina Valera dice afectando humildad, que corresponde a la alternativa de la lectura del Recetus. Sin embargo, el participio del presente en voz activa del verbo oá equivale más bien a querer, a desear, a complacerse, etc. Quiere decir que se trata de personas que aparentaban o encontraban placer en presentarse como humildes, con ese tipo de piedad aparente propia del misticismo. Pero la realidad que el apóstol Pablo quiere destacar es la de una falsa humildad, puesto que va unida a un culto contrario a la voluntad de Dios, como es el dedicado a los ángeles. La realidad es que tras esa falsa humildad se manifiesta el arrogante orgullo que los poseía. Y además, unido a esto, está el problema de rendir culto a los ángeles. Téngase en cuenta que algunos paganos solían visitar los templos dedicados a los llamados dioses tutelares, muchos de ellos semejantes a los ángeles intermediarios. Probablemente en la región de Colosa se practicaba el culto a los ángeles, considerándolos como mediadores ante Dios. Y es evidente que este culto es prohibido en las Escrituras, ya que los mismos ángeles se oponen a ser adorados. Nótese lo que dice Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10.
yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por tanto, esta herejía de adoración a los ángeles se extendió notablemente por la región de Frigia, donde estaba situada precisamente Colosas. En el sínodo de la Odisea, en el año 369, se declaró que era pecado para un cristiano apartarse de la Iglesia para invocar a los ángeles, ya que los padres de la Iglesia abordan este problema en sus escritos. Por ejemplo, así Orígenes escribía: la angelología es una apostasía judía. Por lo menos se encontrará en el profeta Jeremías, como la palabra de Dios reprocha, por boca del profeta, al pueblo judío, el que adoren a las criaturas y a sacrificar a la reina del cielo y a todo el ejército del mismo. Tengas en cuenta que esta situación de engaño notorio se ha manifestado en todo tiempo en la Iglesia, principalmente en la Iglesia católico romana. A sus supuestas visiones de santos glorificados siguen en el tiempo actual testimonio de supuestas revelaciones espirituales. Y nunca más que ahora se usa la expresión de «el Señor me dijo», que en muchas ocasiones expresa simplemente una bendición especial que produjo en el creyente la lectura de una porción bíblica, pero en otros muchos casos se trata de líderes que se otorgan visiones y también revelaciones fuera de la palabra de Dios, a la que ellos dan categoría de manifestaciones personales del Señor o de su Espíritu. Estos visionarios o iluminados o iluminadas manifiestan su mente carnal y su inflamada arrogancia. Supuestamente son capaces de añadir a lo que está escrito sus propias experiencias personales, que en el mejor de los casos los convierte en ciegos que guían a otros ciegos, pero que, otras veces, se sirven de ellas para endiodarse y vanagloriarse a sí mismos. Y tengas en cuenta que estos son los que arrastran a los creyentes, introduciéndolos en el mundo del sugestivismo y conduciéndolos a vivir experiencias que no son más que autosugestiones. Los visionarios e iluminados operan también milagros que mayoritariamente son mentirosos, con los que atraen a su adepto, haciendo de ellos pobres personas, sujetos y sujetas, a una psicosis religiosa que no es espiritualidad real porque no procede de parte de Dios. Y todo ello lo logran porque el pueblo de Dios carece de falta de conocimiento de la palabra de Dios. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Los que se apoyan en aquello que dicen haber visto, se desligan de Cristo, puesto que pretenden ir más allá de sus enseñanzas y de la palabra de Dios. Y esta situación se convierte en algo sumamente grave, puesto que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto es lo que nos dice la segunda carta de Juan, versículo 9. Por tanto, separados de Dios no es posible la vida eterna,
Quienes se aferran a sus pensamientos y desconocen a Cristo están en condenación eterna, ya que ellos, al apoyarse sobre la carne, es despreciar a Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 5 dice: Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. De manera que, dejando a Cristo, que es suficiencia infinita, abandonan los tesoros del verdadero conocimiento y de la auténtica sabiduría, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, versículo 9 y 10. Por tanto, la consecuencia no puede ser peor, ya que la vida y la plenitud están en Cristo mismo. El apóstol Pablo es muy claro, en virtud de quien, expresión con ablativo masculino, porque Cristo es la cabeza. El apóstol desarrolla en su escrito la figura del cuerpo del creyente y de la cabeza de ese cuerpo espiritual que es el mismo Señor, como ya se ha considerado anteriormente en el capítulo 1 y versículo 18. Y es ella la que comunica la plenitud al cuerpo, o si se prefiere, el medio y el modo de comunicación de vida a los miembros. En una lectura sin mucha atención pareciera que el cuerpo que nutre y une por las coyunturas y ligamentos, sin embargo, es por medio de la unión vital con la cabeza que eso ocurre. Así pues, el verbo tiene distintas acepciones, como por ejemplo, suministrar, proveer, conceder. Aquí debe entenderse por nutrir, que es proveer de sustancia vital para el desarrollo. Los distintos modos de unir el cuerpo están expresados en la metáfora de los distintos modos del ligamento en el cuerpo humano. El pensamiento del apóstol es que todo el cuerpo sostenido y unido con las coyunturas y ligamentos crece porque está unido a la cabeza. Crecimiento espiritual es el resultado y la consecuencia de la unión vital con Jesús. Él mismo dice, usando otra figura, en Juan, capítulo 15 y los versículos 4 y 5, dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque, separados de mí, nada podéis hacer. Por tanto, vemos que el apóstol equipara a la Iglesia con un cuerpo en crecimiento, con el conocimiento que da Dios. El que deja de asirse a Cristo fracasa en todo lo que tiene que ver con vida, es decir, con salvación, y el crecimiento, que es edificación, ya que solo Cristo es autosuficiente en todo y sin Él nada es posible. De ahí el peligro serio de dejar a Jesús para seguir visiones y otras cosas subjetivas. Es necesario, por tanto, afirmarse en la única verdad, que es la de vivir a Cristo en el poder del Espíritu de Dios. Pedir a los creyentes experiencias que confirmen la fe enseña sobre la necesidad de recuperar obras de poder, afirmar la operatividad de dones, etc. Es también menoscabar y despreciar a la cabeza, que es Cristo, apartándose de Él para, en lugar de crecer espiritualmente, en lugar de avanzar hacia la madurez, caer en el infantilismo espiritual, como les pasa a aquellos y a aquellas que van por su propia cuenta
y que no obedecen ni a la palabra ni a ningún pastor. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si tuvieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Nótese que la afirmación del apóstol es muy concreta, ya que todo creyente ha muerto con Cristo. No es una suposición, sino una afirmación, esto es, una realidad, como si dijese: ya que habéis muerto con Cristo. De manera que la identificación del creyente con el Señor comprende todos los preceptos ocurridos en Él, como por ejemplo, la identificación es con la muerte, con la sepultura, pero también con la resurrección. Ya que en cuanto a la muerte, el creyente queda liberado de la esclavitud a que estaba sometido solo en las condiciones pecaminosas adversas, sino de los poderes superiores que lo tenían esclavizado, como se ha podido observar en el versículo 12. De este modo, la muerte y resurrección con Cristo traslada al cristiano a una esfera de vida diferente, en plena libertad, como dice Colosenses 1 y versículo 13. La identificación con la muerte de Cristo es considerada también por el apóstol como una fórmula para morir al pecado o a los poderes del pecado. Nótese lo que dice en Romanos, capítulo 6 y versículo 2, dice: En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la conclusión a que llega, cuando dice también en Romanos 6 y ahora el versículo 6: Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La aplicación de esta verdad es puesta aquí como modo de liberación de los rudimentos del mundo. Toda introducción rudimentaria en que el hombre basa su esperanza no afecta ya al creyente, puesto que ha sido liberado de ella. En general, aunque anteriormente se han dado alternativas sobre el significado de esa expresión, como son rudimentos del mundo, puede aplicarse aquí a cualquier cosa que supere o complemente a la experiencia de vida en Cristo. Por ejemplo, es poner confianza en ordenanzas meramente humanas y dejar a un lado las bíblicas. Estos elementos aquí constituyen la base religiosa y piadosa del mundo, he dicho del mundo. A causa de la unión vital con Cristo, los rudimentos fueron liberados de las normas humanas, cuyo objetivo está en promover la espiritualidad. En el pasaje se trata de manifestaciones de vidas propias del ascetismo. El asceta es la persona que manifiesta una vida de privaciones y negación de sí mismo y sus deseos lícitos para vivir en la opresión o limitación impuesta por él mismo o por normas de otros que limitan su vida gozosa y libre. Sigue diciendo este versículo: ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? La inconsecuencia de los colosenses consistía en procurar una vida de piedad, sometiéndose a preceptos esclavizadores, impuestos por hombres. Los cristianos colosenses habían muerto no tanto a los rudimentos del mundo, como a las fuerzas de maldad que controlan el sistema esclavizador del ascetismo, bajo cuya influencia se colocaban ellos voluntariamente si seguían sus demandas. Es posible que la influencia gnóstica o incluso las distintas corrientes filosóficas
condujesen a los cristianos a una vida de privaciones a fin de liberar el espíritu de su prisión, que era el cuerpo, según los gnósticos. Y esta idea de que el cuerpo es malo y que lo bueno en el hombre es la parte espiritual, ha logrado también infiltrarse en la enseñanza de la Iglesia a lo largo del tiempo y persiste aún en estos días. Por ejemplo, de ahí los errores sobre las enfermedades de la parte psíquica del hombre, como son, por ejemplo, las depresiones, que se consideran como resultado de pecados ocultos sin confesar, pero nunca de enfermedades como las que afectan a la parte material orgánica, produciendo serios problemas a los hermanos y hermanas que enferman de este modo, haciéndoles generar una conciencia culpable, cuando lo único verdadero es que están afectados por una dolencia de la parte espiritual del hombre. Así pues, los colosenses estaban en el peligro de dejar la libertad espiritual que habían alcanzado por la identificación con Cristo para de nuevo sujetarse a las torpes e irrelevantes prohibiciones que le proponían para alcanzar una vida espiritual elevada, como corresponde a un verdadero cristiano, según ellos. Esto no significa que no haya normas de vida que deban ser respetadas. Lo que el apóstol enseña aquí es que no nos dejemos esclavizar por normas que pertenecen al sistema del mundo en el plano de la religiosidad. Nótese que sometido a preceptos equivale a ser esclavos de dogmas del mundo, es decir, de sus decretos y ordenanzas, ya que someterse es ponerse debajo de algo, lo que implica voluntariedad personal, como evidencia el pronombre personal, os. En cambio, el libre adopta el sistema de esclavitud voluntaria. La gran inconsecuencia se manifiesta también en que el que es ciudadano del cielo se somete a las leyes del mundo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». La observancia de las normas ascéticas es sucumbir al mundo y a su sistema controlado por Satanás. Y voy concluyendo ya con esto. La nueva vida que tenían los colosenses en Cristo y que ahora también nosotros tenemos los creyentes en Cristo, incluye la libertad gloriosa sobre los rudimentos del legalismo y de las cosas del mundo. Nótese que los legalistas enfatizaban mucho acerca de comer y de hacer ciertas cosas como medios eficaces para la espiritualidad. Pero, para el creyente en Cristo, la espiritualidad tiene que ver con una relación personal con el Señor resucitado. El creyente no solo debe saber que ha sido liberado del legalismo, sino que debe vivir a la luz de la gloriosa libertad que ahora posee en Cristo Jesús. El cristianismo bíblico, que todo creyente debe practicar, no se basa en ritualismos ni en misticismos, sino en una relación correcta con cada una de las personas de la Trinidad. Y esa relación correcta comienza con una identificación personal con el Cristo resucitado y una permanencia en Él. Estimado y estimada oyente, suele haber personas que ponen toda su confianza en instituciones creadas por hombres, en religiosos, por ejemplo, que enseñan lo que la Biblia no dice, también en aquellos que se hacen a sí mismos un papado, es decir, lo que ellos dicen es lo que vale. Nunca se equivocan, pero
lo que otros digan están equivocados y no vale. Sin embargo, esto lamentablemente se sigue dando en estos días. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué hacer? Amigo y amiga oyente, el Padre Eterno no envió a su Hijo para que pusiese más carga a los hombres, sino al contrario. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 46, dice: Y él dijo: «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Y el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 32, dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad no es una filosofía ni una cosa. La verdad es una persona que es Jesucristo. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no tienes en tu vida como tu Salvador a Jesucristo, pues yo te invito ahora a que tú ores conmigo una oración sincera. Ora conmigo y repite: Señor Jesús, tu palabra dice que tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Y tu palabra dice también, como acabo de leer, que el que conoce tu verdad que eres tú, lo hará libre. Por ello, en este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.